Buenas tardes. El siguiente es mi proyecto para la materia de SolidWorks para fin de semestre. Bueno, la idea es hacer una modelación de fluidos. He escogido para hacer el modelado de fluido una válvula de bola. Así que iniciamos abriendo el documento. La primera parte, pues ya yo lo había trabajado, así que arranquemos no desde ceros. Esta es la parte de animación del ensamble ya desarrollado. Vemos cómo se contrae la animación y se expande. Bien, aquí tenemos la válvula ya ensamblada. Como vemos, he tratado de manejarla en una apariencia de tonos muy claros y transparentes con el fin de poder visualizar mejor el fluido, que es nuestra materia de interés en este video. Podemos ver varias vistas de la válvula. Las partes en blanco son las tuberías que llegan y que salen de ella. Vemos acá por donde ingresaría el fluido, en este caso es la cara de entrada. Y girándola de esta forma nos encontramos con la cara de salida. Sería por donde sale el fluido una vez atraviesa la válvula. Vemos que es totalmente funcional. Al girar la manivela por dentro de la esfera encargada de cerrar o abrir el paso de la válvula, funciona al toque. Vemos esta vista lateral en donde también podemos ver el movimiento de la esfera, cómo cerraría y abriría el paso de la válvula para que permitiera o no el paso del fluido. Bien, bueno, podemos jugar un poco con las propiedades que nos ofrece SolidWorks de ocultar ciertos sólidos. Entonces veamos un poco más en detalle, ocultando ciertos sólidos, cómo está conformada la válvula en su interior. Y en este momento ocultamos las partes laterales de soporte que se llaman bridas y también los asientos de la bola. Buscaría en este caso la válvula de esta forma para poder apreciar mejor la esfera que está por dentro. Si además ocultamos el cuerpo de la válvula, que es la parte fija de nuestro ensamble, tendríamos todavía mejor una mejor perspectiva. Vemos cómo abre y cierra la manivela y efectivamente abre y cierra el paso de la válvula mediante su esfera. Ya sabemos, por acá ingresa y sale el fluido por esta parte de la tubería. Veámoslo por este costado. Bueno, el ensamble en su interior tiene cierta complejidad. Veamos un poco en su interior haciendo cortes. Veamos que nos ofrece este corte en la vista lateral. Podemos apreciar un poco mejor cómo es la curva que está al interior de la esfera y cómo se el paso al fluido cuando está en posición de abierta y cuando está en posición de cerrada,
obstruye el paso del fluido hacia la tubería de salida. Posición cerrada, posición de abierta. Veamos qué pasaría con nuestro plano alzado si hacemos un corte. Si encontramos una sección lateral que tendría esta forma más o menos. Esta podemos apreciar un poco mejor el detalle de la sección como de ensanchamiento en la tubería de salida. Y aquí la parte de la esfera nuevamente. Vemos que en su interior pues tiene bastante número de piezas que efectivamente pues en el ensamble se acoplaron como se esperaba. Y por último veamos un corte en el plano de planta que podemos apreciar los detalles si la observamos desde una vista superior. Tendríamos esta en diseño. Bien, una vez visto los detalles interiores, entonces de nuevo juguemos un poco con las propiedades de ocultar ciertos sólidos para seguir detallando la válvula. Esta sería la manita y pues un portano. Estas serían las bridas. Esta parte frontal, como ya dijimos, es la parte de la tubería de salida. Ocultando todos los sólidos alrededor de la esfera, la podemos apreciar de mejor forma cómo estaría conformada. Y los detalles al interior de la esfera, si ocultamos esta, es que está formada por un vástago en su parte central. Es la parte donde están montados básicamente todos los elementos del eje. Tenemos un regulador, lo ocultamos, por dentro vemos un poco mejor el vástago. Tenemos las chavetas y unas tuercas que ajustan el vástago con la maneta con sus respectivas arandelas. Si las ocultamos para seguir yendo un poco hacia el interior, ocultamos también esta tuerca M8. Hay una pieza también interior llamada junta. Y básicamente este sería el mecanismo de giro que nos permite que al girar la manita gire la esfera. Ocultemos esta chaveta. Vemos acá cómo encajaría la parte baja del vástago con las chavetas, y la chaveta es la encargada de hacer el movimiento de la esfera. Esa parte seleccionada, esa es la parte que básicamente gira la esfera. Bien, aquí tenemos de nuevo entonces nuestro sólido completamente visualizado. Como les dije, se llama válvula de esfera debido a su mecanismo de apertura y cierre que se atraviesa una esfera. Hay otro tipo de válvulas como válvula de mariposa, en la cual básicamente una paleta es la encargada de hacer el cierre. Vamos acá también para efectos de la modelación en el fluido que haremos posteriormente. El sólido necesita estar completamente cerrado.
así que se han diseñado unas tapas especiales que cierren la tubería. Veamos el análisis de fluidos con la herramienta asistente para fluidos. Esta herramienta no funciona si está activa la herramienta Flow Simulation, así que debemos desactivarla. Y ahora sí, hagamos la apertura de nuestro módulo de asistente para análisis de fluido llamado Flow Express. Aquí está nuestra herramienta, básicamente en la parte lateral izquierda. Es relativamente sencilla de manejar. La herramienta Flow Simulation es un poco más compleja y nos ofrece más detalles, pero para el caso que necesitamos analizar, esta herramienta es básicamente ideal. Bueno, vemos la apertura del módulo, le damos clic en siguiente y nos abren dos pestañitas en la cual podemos hacer clic para visualizar cuál sería el recorrido del fluido a través de nuestro sólido. En este caso lo demarca con contorno azul, que sería nuestra tubería. Bien, una vez visualizado podemos dar clic en siguiente y en esta parte determinamos si vamos a trabajar con agua o aire. Escogemos agua, damos clic en siguiente. En esta parte necesitamos escoger la cara de entrada de nuestro fluido. Como hemos mencionado, la parte de abajo es la parte encargada de recibir el fluido, así que seleccionamos nuestra cara, la cara interior. Hay que tener cuidado en la señalación de esas caras. Precisamente nuestro sólido transparente nos ayuda a poderla visualizar mejor. De lo contrario tendríamos que hacerlo con un corte, con una vista corte. Una vez seleccionada, tenemos que escoger un volumen apropiado a nuestro sólido. No podemos desmedirnos en la magnitud de este volumen de entrada. En este caso hemos escogido 0.01 metros cúbicos por segundo a una temperatura ambiente, 233 grados Kelvin. Damos clic en siguiente. Vemos ahora que tenemos que escoger nuestra parte de salida del fluido. En este caso sería la tapa que está sellando la tubería de salida, y vamos a trabajar también a una presión de salida, presión ambiente, a la presión atmosférica que está por este valor en pascales. Damos clic en siguiente y damos clic en play para que nuestra herramienta comience a trabajar la parte de simulación. Una vez termine de hacer su análisis, nos representa en forma de líneas en primera instancia cómo sería el paso del fluido, en este caso agua, a través de nuestra válvula. Entonces vemos que la tonalidad de la línea nos indica en este caso la velocidad de las mismas, la velocidad del fluido a través de la válvula. Ocultemos un poco nuestros sólidos, como ya sabemos, jugar con ellos para poder apreciar mejor nuestras líneas de flujo. Vemos como en esta parte atraviesan la esfera para acceder a la tubería de salida. Básicamente tienen una velocidad media. En este punto bajan su velocidad en la parte embombada de la tubería. Vemos que tienen más espacio para fluir, así que su velocidad disminuye. Por eso podemos ver que básicamente las líneas cambian de una tonalidad amarilla verdosa que traían a una tonalidad azul clara y prácticamente azul más oscura, que es la velocidad más baja, debido al ensanchamiento de nuestra tubería en ese paso, que precisamente fue diseñada con ese propósito, no con el fin de que fuera un fluido que atravesara una tubería simple, sino que tuviera diferentes recorridos. Vemos que en esta parte es una de las partes donde su velocidad es más alta, se debe a que
Básicamente la tubería hace un pequeño embudo en su entrada. Veamos que el diámetro de entrada es un poco mayor que el diámetro de salida en la tubería. Esto ocasiona que la velocidad aumente. Aumenta la velocidad. Podemos tomar una foto de ese instante para generar posteriormente un reporte. Pero antes veamos cómo sería nuestro fluido representado en esferas muy pequeñas. Veamos cómo fluyen si hacemos una animación. Activamente vemos la velocidad, como varía entre verde y tonos amarillos y rojizos en cierta parte, pero básicamente es una velocidad media. Básicamente se mantienen velocidades medias que están representados en color verde en este caso. La mayor diferencia se presenta en la parte ensanchada, como ya vimos, donde las velocidades toman un color azul. Ya sabemos que va su velocidad. Veamos ahí cómo cambia su tonalidad en ese paso. El resto se mantiene y también en la parte ensanchada, como venimos diciendo, cambian su velocidad las líneas de flujo. Veamos los que les decía, vamos a ver qué posición tiene la maneta. Efectivamente no está en su posición de máxima apertura, pero es bastante el fluido que puede pasar en esa posición. Recordamos que si está sobre el eje de la tubería, pues está en su posición de máxima apertura. En este caso le faltaría muy poco. Veámoslo en esta vista. Pero es un estudio muy aproximadamente igual a lo que sería la válvula en su máxima apertura. Generemos el reporte para ver qué resultado nos ofrece la máxima velocidad. La máxima velocidad alcanzada de las líneas de flujo en esta posición de la esfera, de apertura de la esfera. Esta herramienta nos genera un documento en Word muy resumido, básicamente con los datos de entrada que nosotros le insertamos. Se menciona qué tipo de fluido se está manejando, en este caso agua, las condiciones de entrada, de volumen a la entrada, las caras, y las condiciones de salida. Veamos los resultados que nos ofrece. Nos está hablando de la máxima velocidad medida en metros por segundo de 41.33 metros por segundo. Es la máxima velocidad que alcanza la línea de flujo. Vemos allí en la parte roja que está, como les menciono, en la parte inicial, en la entrada de la tubería, básicamente, y unas partes en el giro que hace para ir a la tubería de salida. Ocultemos esta parte también para ver en su totalidad la línea de flujo. En este punto vemos cómo cambian a una tonalidad rojiza. Bien, aceptemos y hagamos una nueva simulación, que es la ventaja que nos ofrece este sólido diseñado. Poder hacer varias simulaciones con el mismo sólido en diferentes posiciones de apertura de la válvula. Ahora sí, ajustemos nuestra maneta, nuestra manilla, en una posición diferente, donde el paso ya no sea tan abierto, sino básicamente como si estuviéramos a punto de cerrar nuestra llave, nuestra válvula.
vemos como nuestra esfera giró efectivamente. Ocultemos estos sólidos para ver en qué posición se encuentran los orificios de la esfera. Veámosla ahí, se ve un poco mejor. Es que la parte de salida va a ser mínima, que es lo que buscamos. Aquí está mejor ajustada. Efectivamente, podemos trabajar con esa posición para ver qué nos ofrece la simulación. Bien, visualizamos nuestro sólido de nuevo. Y abramos de nuevo nuestro asistente para análisis de fluido FlowSpecs. Realizamos básicamente el mismo proceso, como ya tenemos las caras seleccionadas y no han cambiado básicamente el recorrido de nuestra tubería, pues por defecto este analizador nos va a guardar su memoria esos parámetros y vamos a iniciar un nuevo análisis con estos parámetros ya establecidos. Vemos que no han cambiado, veamos de nuevo el recorrido del fluido, como sería el mismo. Obviamente la gran diferencia está exactamente en el paso del fluido por la esfera. Pero veamos qué podemos encontrar en este desarrollo del análisis. Igual, agua, de nuevo, seleccionamos nuestra cara de entrada y seleccionamos un volumen acorde de entrada de fluido de acuerdo a nuestra tubería. Y los mismos parámetros de salida. Seleccionamos la cara y vamos a trabajar a una presión atmosférica. Damos clic en siguiente y damos play para que la simulación haga su análisis. Y aquí está el análisis realizado. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar en esta nueva posición de la válvula. Vamos, iremos un poco nuestro sólido. Recordemos el valor máximo de velocidad anterior en nuestro reporte y veamos cómo ha cambiado nuestro máximo valor en este paso de fluido. Vamos como en esta parte. Vamos a buscar la mejor posición. Por acá podemos ver dos puntos interesantes. Primero en la parte de la esfera y segundo en la parte del ensanchamiento de la tubería de salida. ¿Cómo es el comportamiento de las líneas de flujo? Veamos, aquí se ve mucho mejor. Veamos lo que pasa. Vamos, como las líneas de flujo básicamente, debido a la gran velocidad con que salen del paso de la esfera, van pegadas a las paredes y no hay disminución de velocidad para que se acumulen en el centro del ensanchamiento. Van pegadas a las paredes. Están disminuyendo su velocidad, pero debido a la que traían inicialmente de salida, veamos, mejor si ocultamos el cuerpo de la estructura y ocultamos también aquí. Vemos aquí cómo alcanzan a verse que suben las líneas de flujo. Ahí está en su paso por la esfera, su velocidad aún es poca comparada con la de salida. Como cambian completamente desde azul hasta básicamente rojo. Velocidades entre 0 hasta 130 metros por segundo. Ocultemos acá la brida izquierda un momento. Y ocultemos también los asientos de la ola y veamos mucho mejor el paso del fluido.
Ahí vemos. Observamos también es interesante cómo algunas líneas de flujo no atraviesan la tubería, sino que se salen. Es interesante porque precisamente a partir de estos diseños se pueden detectar errores antes de la construcción. Entonces hay un error que toca revisar porque hay unas líneas de flujo que están por fuera de la tubería, se alcanzan a salir. Precisamente estas herramientas de diseño nos ayudan a detectar esos errores. Así que es bueno que pase de vez en cuando y es bueno analizar el porqué de esos errores. Muy seguramente alguna medida está fallando en cosas de milímetros. Bueno, veamos qué interesante nos resultó ese cambio de posición. Ocultemos por acá un momento nuestra tubería de salida y vamos aún con mayor claridad solamente las líneas de flujo. Esa parte de remolino no la esperaba, pero qué bien cómo salió. Miren, la velocidad es tal que las líneas de flujo van prácticamente pegadas a las paredes. No hay tiempo para que pierdan su velocidad y caigan en el vacío producido por ese ensanchamiento. Veamos también la gráfica en esferas. Veamos la animación. Vean el cambio de la velocidad como es en esta parte. Miren la velocidad que llevan las esferas. Es muy lenta comparada a la velocidad con que salen. La misma animación nos está mostrando generemos nuestro gráfico y generemos nuestro reporte para poder comparar los resultados. Veamos pues nuestro archivo en Word que nos mostró. Bueno, lo que ya sabemos que la velocidad ha aumentado mucho. Ajustemos estas ventanitas y veamos 41.331 metros por segundo y 166.574 metros por segundo. Básicamente 4 veces más rápida la velocidad en esa posición de la válvula. Y bueno, bien, este sería el trabajo con la válvula, que es mi presentación del proyecto de fin de semestre. Espero haya sido interesante. Y bueno, muchas gracias. Hasta pronto.